Lucas capítulo 13, versículos 10 al 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Verso 16. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? Hay muchas cosas que nosotros debemos no de entender, porque en la vida espiritual no todo es de entender. Es decir, usted y yo hablamos un lenguaje. Ese lenguaje lo entendemos, lo escribimos y nos comunicamos por medio de ese lenguaje. Pero aquí se trata de lo que es la vida espiritual, el lenguaje espiritual. Por eso una vez más le digo, hermano, hermana, ser cristiano no es hacernos de otra religión. Ser cristiano es haber nacido de nuevo, es decir, haber nacido espiritualmente. Ahora habernos convertido en hijos e hijas de Dios. O sea que no solamente existimos, vivimos, nos movemos en este mundo material, sino que también ahora tenemos nosotros la percepción de lo que es el mundo espiritual. No se olvide de lo que dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3:3. De cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y si nazco de nuevo, si naces de nuevo, puedes ver el reino de Dios. Puedes tener la percepción de lo que es el reino de Dios. En otras palabras, desde el momento que nosotros abrimos los ojos espirituales, estamos ya capacitados para percibir las cosas espirituales, y debemos darnos cuenta que no estamos formando parte de un grupo social, no estamos formando parte de un grupo religioso nada más, sino que estamos formando parte de lo que es el reino de Dios. Dios es espíritu, los ángeles de Dios son espíritus, y usted y yo somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Aunque tenemos un cuerpo físico, también tenemos alma y tenemos espíritu, con lo cual nos identificamos con Dios y estamos capacitados para poder comunicarnos espiritualmente con Dios. ¿Estamos entendiendo, hermano? Vea lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 13, versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Ahí había una mujer la cual hacía 18 años que estaba enferma. Pero si usted pone atención y lee la palabra de Dios, va a descubrir algo que aquella mujer no sabía. Aquella mujer, cuando el Señor llegó a la sinagoga judía o a la iglesia de los judíos, aquella mujer ya tenía 18 años llegando a la sinagoga periódicamente, es decir,
cada vez que había servicio en la sinagoga. En otras palabras, hacía 18 años que estaba padeciendo aquella enfermedad. En algún momento de su vida comenzó aquella enfermedad en su cuerpo. En algún momento de su vida comenzó a sentir molestias en su espalda o en su espina dorsal, y poco a poco, no sabemos si fueron meses o años, pero llegó el momento que esta mujer se encorvó completamente al grado de no poder levantar la cabeza, al grado de todo el tiempo mirar solamente hacia el piso, no tener la libertad que todos los demás tenían. Al ponerse delante de una persona, tenía que estar con la cabeza clavada hacia el piso. Póngase a pensar por un momento. Eran 18 años que esta mujer estaba en esa condición. Ahora, démonos cuenta de la tremenda ventaja que nosotros tenemos hoy. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo de cierta manera el mundo espiritual por medio de lo que nos cita la palabra de Dios. ¿Cómo es eso, hermano Rodríguez? ¿Qué no se nos está describiendo a una mujer que aparentemente en aquellos días no era más que una mujer con una enfermedad terrible? Estaba encorvada, estaba jorobada. Aparentemente era una mujer con una enfermedad, con un defecto, con un problema aparentemente. Pero ahora nosotros estamos descubriendo a un espíritu de Satanás, a un emisario de Satanás, a un espíritu del mal, el cual era el que provocaba la condición de aquella mujer. En otras palabras, aquella mujer tenía ya 18 años, aparentemente de tener una enfermedad. Pero usted y yo estamos descubriendo que no era una enfermedad común, vamos a decir. Esto era un espíritu, el cual la tenía encorvada. En otras palabras, el reino espiritual de las tinieblas, el reino de Satanás, se había dispuesto ya a tener a aquella mujer en aquella condición hasta que muriera, hasta el momento cuando el Señor entró en la sinagoga. Aquella mujer, hermano, hermana, había estado llegando a la sinagoga por 18 años. Pero una cosa es llegar a un lugar religiosamente y otra cosa es tener en ese lugar un encuentro con el Cristo de la gloria, porque eso es lo que viene a hacer la diferencia y es lo que hizo la diferencia en esta mujer. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Te das cuenta de la ventaja que nosotros tenemos hoy? Aquella mujer no se daba cuenta de lo que tenía. Para ella era una enfermedad como cualquier otra enfermedad. Pero ahora para nosotros que estamos viendo la Biblia y estamos viendo espiritualmente, porque el Señor en ese pasaje nos descubre que aquello no era una enfermedad común, sino que era un espíritu que estaba sobre ella y la estaba atormentando. ¿Qué pasaría si de pronto sobre alguno de nosotros en esta noche hubiera un espíritu de esos, un emisario de Satanás que ha venido específicamente a atormentarte o atormentarme con una enfermedad? Hermano Rodríguez, pero no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Si todavía estamos en el mismo tiempo en que vivieron aquellos hombres.
Cristo hacía su entrada por primera vez ahí y Cristo quedó de regresar para culminar su trabajo, porque su trabajo lo culmina recogiendo a los creyentes y Cristo no ha venido. Señal que todavía estamos en ese tiempo. Señal que todavía Satanás debe estar trabajando, pero déjame decirte que en esta noche el Señor lo descubre. Si hay alguno que tenga un problema como aquella mujer, en esta noche el Señor descubre y quita ese espíritu de ahí, aparta ese espíritu de ahí, y el Señor hace libre a aquel que tenga ese problema. Bendito el nombre del Señor. Mira lo que dice ahí Lucas capítulo 13, versículos 10 al 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Verso 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Quiere decir que esta mujer ya se había acostumbrado a aquel espíritu que la estaba atormentando. Ya se había acomodado a esa vida hasta el día que el Señor apareció en escena. Hasta ese día el espíritu quedó encubierto. Imagínate, de pronto el Señor viene y le dice a la mujer: levántate, eres libre de tu enfermedad. Mujer, enderézate, eres libre de tu enfermedad. Nosotros pudiéramos, si hubiéramos estado ahí, simplemente ver al Señor Jesús delante de una mujer encorvada, jorobada, diciéndole: enderézate, sé libre. Pero si nosotros somos espirituales, no vamos a ver solamente al Señor Jesús delante de una mujer, porque la mujer no va a quedar libre si el espíritu que está sobre ella no es removido. De manera que entonces la orden no viene solamente para la mujer. La orden viene en contra del reino de las tinieblas. Que el Señor lo reprenda. El Señor viene contra Satanás, viene contra aquel espíritu. El Señor le da una orden al espíritu y le dice: apártate, quítate, déjala, ya no le estorbes. Y en ese momento que el espíritu es quitado, entonces aquella mujer se puede enderezar. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Se da cuenta lo que es el cristianismo? Aquella mujer tenía 18 años acudiendo a una iglesia periódicamente, tenía su religión, pero como le digo, el día que se encontró con el Señor, el día que el Señor entró en aquella iglesia, el día que el Señor entró en aquella sinagoga, las cosas cambiaron. ¿Usted cree que Cristo está aquí? Una vez más, ¿usted cree que Cristo está aquí? ¿Usted cree que pueda suceder algo similar en esta noche? Yo creo que sí, porque el Señor sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Él tiene poder sobre Satanás. Dale un aplauso al Rey. Bendito el nombre precioso del Señor. Gloria a Dios. Pongamos mucha atención en esto, hermano. Pongamos mucha atención en esto. Escucha bien. Aquella mujer ya estaba de cierta manera acostumbrada a lo que estaba sucediendo en su vida. Aquella mujer estaba ya acomodada a la presión de Satanás. Ya se había hecho a la idea que así iba a estar toda la vida. ¿No le ha sucedido a usted con algún problema? De pronto el hijo es atrapado en las drogas y la madre o el padre tratan de salvarlo y buscan por unos meses y no lo pueden salvar. Siguen por un año, no lo pueden librar.
Siguen 2 o 3 años y el hijo sigue igual. Y llega el momento que se hacen a la idea que ese hijo así va a terminar, porque ven imposible que ese hijo se componga. Hay un siervo de Dios que recibió la palabra en este ministerio y dice que andaba tan mal en las drogas que sus mismos padres le oraban a Dios que lo matara. O sea, le decían: Señor, ya llévatelo. Mira cómo sufre, constantemente golpeado, constantemente en la prisión. Sus hijos están sufriendo, su esposa está sufriendo, nosotros estamos sufriendo. Mejor llévatelo, Señor. En otras palabras, Dios, mátalo. Y este muchacho, cuando se convirtió por allá en un retiro en las montañas donde estábamos, lloraba y gritaba. Decía: mis propios padres me deseaban la muerte. Imagínense mi condición. Mis propios padres le pedían a Dios que me matara. Sin embargo, Cristo tuvo misericordia de mí y Cristo me hizo libre de las drogas. ¿Te das cuenta cómo uno puede acostumbrarse a algo, a vivir con aquello? ¿Cuántas veces los que estamos unidos en matrimonio pasamos por dificultades, por problemas? Y uno piensa, dice: ¿a poco en un mes las cosas cambian? Y no cambian. ¿A poco en 2 meses y no pasa nada en 2 meses? ¿A poco en un año y no pasa nada en un año? Y al rato dice: bueno, como quiera voy a acostumbrarme a vivir así. Al fin que no cambia. Y a veces hay hermanas que han venido y me han dicho: hermano, venga para acá. Siempre las veo solas y de pronto les veo un hombre con ellas. Venga para acá, hermano. Mire, ore por este hombre duro de corazón que no quiere nada con el Señor, para ver si le cambia ese corazón duro que tiene. Y yo le digo: hermanita, ¿para qué hablas cosas sin sabiduría? Si ya está acá, cállate la boca. Dale gracias a Dios que ya entró. Si ya entró, el Señor ya lo trajo. Su palabra lo va a hacer libre. Él va a escuchar la palabra. Y la palabra, dijo el Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ya entró, ya está la bendición aquí. Pero le digo, ya se acostumbraron a ver a esa persona. Dice: no hay nada que lo cambie. ¿Cómo que no hay nada que lo cambie? ¿Me estás entendiendo, hermano? Nos acostumbramos a vivir aquella vida. De cierta manera ya Satanás ya nos presionó tanto que ya nos hizo creer que así vamos a terminar. Aquella mujer tenía 18 años viviendo ese tipo de vida. Ya se había acomodado a su enfermedad. Sin embargo, el Señor tenía otros planes para ella. Ese día llegaba el Señor a la sinagoga. Ese día le esperaba una tremenda sorpresa a aquella mujer. Para el Señor, aquella mujer era su principal objetivo, porque nada más narra la Escritura más de que lo que el Señor hizo con aquella mujer. Señal que en esa ocasión el Señor tenía día de fiesta para aquella mujer. En esta mañana yo les dije: hermanos, el Señor puede hacer en este día un milagro. Les dije: si esto es de parte de Dios, entonces va a haber personas que van a sanar en esta mañana. Y les prediqué y comencé a recibir llamadas de personas que en ese mismo instante habían recibido el toque del Señor o la confirmación de Dios de que Dios había hecho algo especial. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, crea, hoy tenemos algo especial. Yo hace poquito más de 2 semanas que he estado batallando físicamente.
Y yo sé que este es un ataque de Satanás que quiere estorbar. A mí no me puede estorbar por el dinero, porque me he acostumbrado a vivir de una manera como cualquiera de ustedes, y ahí vivo. Yo creo que en este momento muchos de ustedes viven mejor que yo. Yo vivo en un cuarto ahí en una bodega vieja en la iglesia y yo vivo feliz. O sea que estoy muy tranquilo por ese lado. Por el otro lado, el diablo no me ha podido ni me podrá vencer por andar con la mujer ajena. Por la fama tampoco, porque he visto muchas cosas y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Pero hay un área donde Satanás quiere estorbar. Pero aquí podemos ver nosotros que milagros siguen sucediendo todavía. Todavía el Señor sigue haciendo maravillas. De 2 semanas para acá comencé yo a batallar. Y cuando yo batallo, hermanos, yo no me levanto. O sea, son cosas tremendas que no me dejan levantar. Es una presión muy fuerte. Pero lo que más me dolió es ver a mi compañera que de pronto comenzó a quejarse de aquí de la cadera, que le dolía y le dolía hasta el grado de ya no poder caminar. De pronto se caía y se caía y se caía por ahí en algo. Se levantaba y tenía que irse tomando de las cosas a los lados para caminar. Al grado que tuvo que ir al hospital de emergencia. Y en el hospital la doctora le dice: está embarazada, pero ¿puede usted tomar estas pastillas? Cuando ella compró las pastillas y las vio, dice: no, porque aquí dice que si uno se las toma le hace daño a la criatura, mejor no las tomo. Y en eso como que vino la revelación de parte de Dios. Y me dice: oye, van varias ocasiones que yo he enfermado y les hemos pedido la oración a los hermanos en la iglesia e instantáneamente me ha sanado el Señor. Pues ¿por qué no vamos a la iglesia a que oren los hermanos otra vez por mí para que el Señor me sane? Y le digo: yo creo que sí. Eso fue en la mañana. Para en la tarde yo estaba tirado que no me pude levantar. Eso fue el día de ayer. Yo no pude levantarme. En la tarde, ya oscureciendo, después que empezaron ustedes el servicio, y ahí estaba tirado recordándome que aquí estaban en bendición y queriendo estar aquí. Y en eso veo que mi mujer andaba hincada en el piso, limpiando el piso. Digo yo: ¿y esta mujer qué anda haciendo ahí? ¿Se cayó o qué? Y volteo y espero verle el rostro afligido, con muecas de dolor, y nada, andaba bien contenta tallando el piso ahí con las rodillas en el piso. Y me dice: ¿estás mirando? Claro que estoy mirando. Pero estás mirando que ahora estoy tallando el piso y ya no tengo el dolor. Le digo: claro, por eso me extrañó. Y me dice: yo no sé qué pasó, pero el dolor se fue. El dolor se fue. ¿Por qué? Porque empezó a pensar en que había que buscar del Señor. Y el diablo dijo: me van a acercar al Señor, me van a acercar a la luz, mejor yo salto antes que me acerque. Me van a acercar a que oren por ella, mejor no, mejor me salgo de una vez. ¿Estamos entendiendo? Y cuando eso pasó en esta madrugada, yo me levanté como siempre a buscar del Señor. Y me dice el Señor: ¿te fijaste lo que pasó en tu mujer? Pues entonces comienza tú también, aunque estés batallando, comienza y ponme a prueba, me dice el Señor. Toma esta escritura, esta que estamos leyendo, y predícales en vivo a la gente en la radio y diles que si esto es de mí va a haber sanidades instantáneas. Y el Señor tocó cuerpos, el Señor tocó vidas, el Señor hizo algo especial, y yo creo que en esta noche vamos a tener una bendición especial de parte de Dios. Ve lo que dice aquí la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo en esta noche, hermano?
¿Qué estamos haciendo aquí en esta noche? Venga al Salmo 133. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice el Salmo 133. ¿Creen ustedes a la palabra de Dios? Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mire qué precioso. Dice, miren o descubran o mediten en esto. ¿Qué están haciendo cuando se reúnen? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué más dice? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. ¿Qué más? Y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón. ¿Qué más dice? Que desciende sobre los montes de Sión. Oiga, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A dónde envía Jehová bendición y vida eterna? Donde se reúnen los hermanos en armonía, donde se reúne el pueblo de Dios. En la casa de Dios hay bendición, hay vida eterna. El Señor está presente. ¿Cuándo fue cuando le vino la bendición a aquella mujer jorobada, encorvada? Cuando el Señor se hizo presente. Cuando el Señor se hace presente, cosas grandes suceden. Cosas grandes suceden. Aleluya. Oiga esto. El camino de Jerusalén a Jericó era muy transitado y siempre había gran movimiento, pero nunca sucedió nada hasta el día que el Señor Jesús caminó también por ese camino. Cuando estaba el ciego Bartimeo a un lado del camino y el Señor pasó, ese día, hermanos, Bartimeo dejó de ser ciego, porque el Señor pasó por ahí y él aprovechó de la presencia del Señor. Y aunque estaba ciego, pero no estaba mudo, estaba ciego pero podía gritar. Y de pronto, sintiendo que el Señor estaba cerca de él, gritó y dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice que el grito de aquel ciego detuvo aquella caravana. Y el Señor dijo: échenmelo para acá, échenme a ese ciego a ver qué quiere. Y se lo acercaron y el Señor le abrió los ojos. Así es que, mi hermano, mi hermana, la presencia del Señor en la sinagoga, en aquel lugar, hizo posible que aquella mujer se enderezara. Pero no se olvide, no todas las enfermedades son naturales, vamos a decir, porque de pronto sabemos que ya tenemos cierta edad y a poco los intestinos ya no trabajan con la misma efectividad de siempre y hay que batallar un poquito, y hay ciertas cosas que debemos de buscar comerlas que sean más suaves para que hagan mejor digestión, ¿verdad? Pero esto, hermanos, que estamos leyendo es algo que aquella mujer estaba padeciendo por causa de un espíritu inmundo. La Biblia dice, vea lo que dice ahí en el verso 11, ¿qué dice?
Lucas capítulo 13, versículo 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. No dice que tenía una enfermedad hacía 18 años. Tenía un espíritu el cual le causaba esa enfermedad. Imagínese de pronto a un espíritu tomando control de la vida de un joven o de una jovencita. Tomando un espíritu el control de la vida de un joven en las drogas. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, muchos aún cristianos han visto a ese jovencito, pero lo han visto como si tuviera algo natural? ¿Y qué tal si es un espíritu de esos? Fíjate bien. Hace un tiempo el Señor me mostró en una noche 3 espíritus, y uno de ellos era el espíritu de sexualidad. Algo de lo más horrible que te puedas imaginar. Algo de lo más horrible que te puedas imaginar. No te lo describo porque es sucio, pero de lo más horrible que te puedas imaginar. Después me mostró el espíritu de un asesino. Y hermanos, era algo terrible. Era un personaje flaco, no huesudo, sino con nervios. Pero lo que eran nervios no eran en sí nervios como nosotros, sino eran cicatrices que se le brotaban cada vez que le hacían una herida. Las cicatrices eran lo que hacían aquellos bordos que parecían nervios. Y se viene sobre mí aquel espíritu, ¿verdad? Ese espíritu de violencia se viene sobre mí, y yo trato de defenderme y busca matarme, busca destruirme. Yo veo un cuchillo al lado y ese deseo de sobrevivir, tomé el cuchillo así, y cuando tomé el cuchillo se rió y me tomó la mano, y yo dije, va a tratar de quitarme el cuchillo. Y no trató de quitarme el cuchillo, se lo hundía él mismo. Y cada vez que se lo hundía y salía, se le hacía otro bordo de esos y otro bulto más. Y se gozaba. Y me decía el Señor, mira, ese es un espíritu de violencia, de los que toman a las personas y se ve que se gozan con lo que hacen. Es un espíritu que los toma, mi hermano, mi hermana. Y ahora estamos descubriendo que hay espíritus que se encargan de mantener enfermos a los hombres y a las mujeres. De pronto nosotros podemos pensar como que eso ya no existe en nuestros días. Y yo creo que si pensamos así, estamos muy equivocados. ¿Por qué? Porque ahí se nos está descubriendo, y te digo, el tiempo del Señor y sus discípulos es el mismo tiempo de nosotros. No se ha acabado el mundo de ahí a aquí. No ha venido el Señor a llevarse a su iglesia. Por lo tanto, debe haber espíritus por ahí perturbando la salud de muchos hermanos y hermanas. Y por qué no decir que haya espíritus sobre el hermano Rodríguez buscando estorbarle en la salud. Por eso le digo, hermano, empecemos a orar unos por otros, reprendiendo esos espíritus, para que el Señor rompa con esas cadenas, para que el Señor quite esos espíritus de sobre nosotros. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Estamos entendiendo? Vea lo que dice la palabra del Señor. Lucas capítulo 13. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor en el versículo 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Deténgase ahí. O sea que no era asunto nada más que el Señor llegara a la sinagoga. Era asunto que el Señor llegara a la sinagoga, se hiciera presente a la sinagoga, pero en la sinagoga había mucha gente.
Sin embargo, entre toda esa gente, alguien atrajo la mirada del Señor. Dice, el Señor la miró. Fíjate bien, el Señor la miró. Hace falta una miradita de compasión del Señor. Hace falta una miradita de amor del Señor. Aquella situación llamó la atención del Señor. Yo puedo decirte en este momento, yo no creo que el Señor haya ido a otra cosa que a encontrarse con aquella mujer y a dar ese testimonio y a que quedara grabado por el doctor Lucas, porque Lucas era doctor, que quedara registrado para que tú y yo hoy descubriéramos que hay espíritus que están atormentando al hombre y a la mujer con enfermedades. Pero hermano Rodríguez, ¿será solamente a la gente del mundo? Esta mujer era una mujer temerosa de Dios. Estaba en la iglesia, ahí estaba en la sinagoga. ¿Te das cuenta, hermano? Te digo esto para que de pronto no pensemos que porque ya somos creyentes no puede haber un espíritu constantemente buscando detenernos. Si no nos puede detener por otras cosas, quiere detenernos aunque sea con enfermedades, porque sabe que así nos quedamos en casa, porque sabe que así no podemos alabar a Dios con libertad. O sea que uno cree en Dios, uno dice, Señor, en la lucha y en la prueba yo aquí estoy firme, pero no alabamos a Dios de la misma manera. ¿No ve que dice la palabra de Dios ahí? Cuando el Señor le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, ¿qué pasó enseguida? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y puso las manos sobre ella. ¿Y ella qué? Se enderezó luego. ¿Y qué más? Y glorificaba a Dios. O sea que pudo glorificar a Dios. Yo creo que aquella situación la tenía siempre triste, siempre acongojada, siempre sufriente. Apenas podía llegar a la iglesia. Su fe estaba para servir a Dios, su fe estaba para morir inclusive así, pero todavía sirviendo a Dios. Pero cuando el Señor la hizo libre, dice, glorificaba a Dios. Respiró profundo y dijo, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora sí puedo alabar a Dios con libertad. Ahora sí tengo esa libertad de alabar a Dios. No me vas a decir, hermano, hermana, que cuando tienes un problema familiar alabas a Dios de la misma manera. Sí sigues viniendo a la iglesia, pero se te nota triste. Si sigues viniendo a la iglesia, pero no tienes la misma libertad espiritual, porque traes una pena en el corazón, ¿verdad? Porque viene usted a veces muy fatigado físicamente. Entonces, hermano, hermana, aquella mujer cuando recibió la libertad del Señor, dice, glorificaba a Dios, se enderezó. ¿Pero por qué se enderezó? Porque el Señor le dijo a aquel espíritu que estaba sobre ella, apártate, retírate, déjala, quítate. Y aquella mujer fue libre, libre, libre en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Rey con todo tu corazón. Gloria a Dios. Vea lo que dice el verso 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en día de reposo? Oiga esto, aquella mujer no era impía, aquella mujer no era mundana, aquella mujer no era gentil, aquella mujer era hija de la promesa. Era hija de Abraham, era descendiente del padre de la fe, estaba en la sinagoga adorando al Dios de Israel, sirviendo al Dios de Israel, y aún así un espíritu inmundo estaba sobre ella. De manera
Oiga bien que Satanás puede estar, no le quiero decir que Satanás tiene poder contra usted. O sea, Satanás puede estar estorbándole físicamente. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es descubrir que el Señor está en medio nuestro y descubrir que el Señor quitó a ese espíritu de enfermedad de aquella mujer encorvada, y por cualquier cosa no quedarnos padeciendo toda la vida aquella enfermedad, sino tan pronto cuando usted se da cuenta que esa enfermedad persiste, que de pronto no le encuentra nada. ¿Cuántas personas van al doctor, le hacen análisis y le dicen: no le encuentro nada? No tiene nada, pero mire doctor, me duele, mire esta bola que tengo aquí, sí, pero no le encuentro nada. Y es que no le va a encontrar nada, porque aquello es espiritual. Que no ve que cuando alguien está embrujado, van al médico y el médico no le encuentra nada. Le hacen rayos X, ultrasonidos y no le encuentra nada. Y uno ve a la persona que está embrujada y se le mueve aquello. Alguien puede decir: hermano Rodríguez, ¿a poco usted cree en eso? Yo creo en Dios. ¿Usted cree que creo en Dios? ¿Usted cree que yo creo en Dios? ¿Usted cree en Dios? ¿Y cómo puede creer en Dios, en lo bueno, y no cree en lo malo? ¿Y de dónde todo ese fruto que hay en el mundo? ¿De dónde tantas guerras? ¿De dónde tantas enfermedades? ¿De dónde tantos asesinatos? ¿De dónde tantas drogas? ¿De dónde tanta prostitución y tanta perdición? ¿Y de dónde tantas madres jovencitas con hijos batallando por ahí? ¿De dónde tanta maldad? Si creemos en Dios, creemos en lo bueno, también existe lo malo. Y si usted se da cuenta, vaya usted a las gentes que no conocen de Dios, que no sirven a Dios, sienten algún malestar, inmediatamente van con el médico. Si el médico no les encuentra nada, inmediatamente no faltan las consejeras, la vecina, la comadre, la tía, y le dicen: ¿sabes qué? Tu enfermedad no es buena, ¿verdad? Tu enfermedad es mala, te hicieron un mal por ahí. Y ya le recomiendan: ve con doña fulanita, o ve con el indio amazónico de ahí del centro de Los Ángeles, que el Señor lo reprenda. Que el Señor lo reprenda. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos entendiendo cómo es que la gente que no conoce a Dios acude a esos lugares. Porque los médicos no le encuentran nada. ¿Y por qué no le encuentran nada? Porque aquello es espiritual. Lo cual quiere decir que tenemos que echar mano de la vida eterna. Como dijo Pablo a Timoteo: echa mano de la vida eterna. Toma de los poderes del reino de los cielos, para que reprendas esas potestades y para que seas libre y para que tengas victoria. Bendito el nombre del Señor. Quiero decirle que es necesario declarar la guerra. No una guerra humana, sino una guerra espiritual. No una guerra contra algún país de este mundo. No, la guerra en contra de Satanás, el príncipe de las tinieblas. Que el Señor lo reprenda. Que el nombre de Jesús sea invocado. Y que en esta noche tengamos victoria en este lugar. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Vea aquí. Dice Lucas capítulo 13, versículo 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. La versión en inglés dice: aquella mujer estaba deshabilitada, o sea, la sacaron de en medio, la desecharon. Fíjese bien, aquella mujer estaba inutilizada. Un espíritu de Satanás la sacó de en medio, la sacó de la lucha, la dominó, la controló, y ahí la tenía por 18 años.
Ahora, como le digo, esa mujer tenía razón, porque ella no tenía el Evangelio según San Lucas. Y nosotros tenemos tantas bendiciones que puede ser que hace una semana o 2 semanas o un mes comenzamos con un problema y que no nos encuentra nada, pero ahora nosotros tenemos el Evangelio según San Lucas, donde nos damos cuenta que aparte de una enfermedad que pueda ser curada con un té por ahí o algo, aparte de eso podemos descubrir que puede ser un espíritu, porque de pronto hay que entender esto. De pronto usted sale temprano por la mañana y no se abriga, puede ser que al rato tenga un tremendo dolor en la espalda que no puede ni respirar. A eso se le llama dolores de aire, y eso se cura con un té de hierbabuena o de algo por ahí, que es normal, no es brujería. Para eso el Señor nos dejó las plantas que tenemos ahí en el jardín, ¿verdad? Pero si usted se toma ese té y no le sirve, y va por ahí a poco con el médico y le dan una pastilla y no le sirve, pues a poco ya se le trepó ese espíritu que quiere hacerle sufrir con ese dolor de espalda. Y si ya tenemos el Evangelio según San Lucas, pues entonces vamos a reprender a ese espíritu, vamos a invocar al Señor, vamos a decirle: Señor, hazte presente aquí como te hiciste presente en la sinagoga. Señor, ordénale a ese espíritu que se quite de mí. Señor, queremos que te manifiestes con poder y rompas esta atadura, y en esa noche usted puede tener victoria. ¿Estamos entendiendo, hermano? Vamos a reprender ese espíritu en esta noche. Póngase de pie y venga acá al frente. Acá a este lado le voy a pedir que pasen los varones y aquí van a pasar las mujeres. Yo voy a reprender ese espíritu, manténgase de pie. Yo voy a reprender ese espíritu. Yo me recuerdo cuando el Señor tocó mi corazón hace muchos años. Una noche en una campaña un hombre reprendía a los espíritus. Y cuando ese hombre reprendía a esos espíritus, yo sentí que algo salía de mí y yo lanzaba unos gritos terribles. Era el Señor que me estaba haciendo libre de aquello. Le voy a invitar para que solamente le diga aleluya, 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 y no se detenga.